Mis amigos, y la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción ha admitido la dependencia que tenemos en el sector construcción de la mano de obra haitiana. Y esto es un tema, Susana, esto es un tema que está bien, diríamos, bien difícil, porque ante esta realidad que tenemos con la situación que se está viviendo en Haití, las posturas que ha tenido que asumir el presidente de la República con el tema migratorio y una realidad que tenemos en nuestra economía, donde primero hay una necesidad de que el gobierno invierta en la inversión, dígase en construcciones de obras, y estas inversiones que el Estado estaría haciendo, pues es un incentivo para que la economía siga recuperándose. Sin embargo, tenemos un sector de la construcción que ha venido haciendo sus buenos aportes a la economía después de todo este rezago económico producto de la pandemia. Y entonces fíjate que el tener un desajuste en la mano de obra haitiana producto de todo este tema, de este proceso de repatriación que se está llevando a cabo, donde ya los haitianos no quieren moverse para nada en ningún lado, porque realmente migración está haciendo un gran trabajo, y esto entonces está generando perturbación en estos sectores de la micro y pequeña empresa de la construcción, que son los que más se benefician de esta mano de obra irregular, porque tienen muchos ciudadanos haitianos trabajando que no cumplen con los procesos migratorios, violentando la ley, por supuesto, que ese es otro elemento que tenemos como realidad, porque hay una realidad en el sector construcción sobre todo, y en el sector agrícola, que ese es otro que lo vamos a tocar ahora, Susana. Entonces, fíjate cómo en este momento se combinan estos factores, y evidentemente esta confederación pues reconoce que realmente hay una dependencia de la mano de obra haitiana por una razón sencilla: el dominicano no ve incentivos en trabajar construcción, y de hecho también se está motivando a que se creen mejores condiciones para el sector construcción, para que el dominicano se motive, que eso sería otra tarea que habría que verla. Definitivamente voy a comenzar por lo último. Ese es un gran problema y es un elemento muy sensible desde el punto de vista de la economía. Ancestralmente, ese es el haitiano, el nacional haitiano, hace el trabajo que los dominicanos por determinada razón no la quiere hacer. Y una de esas razones es el pago. El haitiano llegó bajo las condiciones o los acuerdos de cortar la caña. ¿Te acuerdas? En los tiempos de Trujillo, en el auge de los ingenios, pues se contratan a los famosos braceros por zafras. Recuerda, yo soy de San Cristóbal, de Jaina San Cristóbal, y conozco un poquito de eso. Pasa todo esto, el corte de la caña es un trabajo, era un trabajo mal pagado, un trabajo, ¿verdad?, de sol a sol, donde el jornalero simplemente bajo condiciones muy estrictas o muy precarias la quería realizar. Entonces pasa el tema de los ingenios, comenzamos entonces con el área de la construcción. Lo mismo, el jornalero del área de la construcción recibe un salario muy bajo, Basilio, bajo grandes jornadas de trabajo. Entonces, todo eso se tendría que revisar bajo los estamentos de las leyes laborales y tratar de incentivar a los dominicanos a que desarrollen esa área de manera local. Entonces, todo esto está sumado a la crisis del vecino país de Haití. Evidentemente, Basilio, será muy difícil poder controlar el tema migratorio al momento. Fíjate que estas asociaciones lo que plantean es que
no se nacionalicen, sino que se regularice las condiciones migratorias de estos nacionales para que puedan seguir desarrollando el área de la construcción. Mira, yo pienso que definitivamente, Susana, el tema hay que abordarlo hacia soluciones, pero soluciones que estén muy alineados a las realidades. Porque entonces, si tú te fijas, nosotros nos hemos convertido en un país que nos empeñamos, nuestros legisladores, paren leyes como curío. O sea, eso es leyes y leyes y leyes. Sin embargo, el problema no es la cantidad de leyes, el problema es la aplicación, la aplicabilidad de esas leyes. La racionalidad de esa ley. Porque de hecho, para que funcione, tiene que ser racional. Por ejemplo, si tú miras el código de trabajo, ¿verdad? Si tú miras el código de trabajo, establece el 80-20. Establece que en una empresa, en un sector X, pues tú tienes una nómina, 80 deben de ser dominicanos y 20 deben ser extranjeros. Pero cuando tú vas a una obra, el único extranjero, el único dominicano es el ingeniero y el maestro. Y el dueño, esos tres. El dueño, exacto. Ellos tres. Que un 70 no, Susana, eso viene siendo como un 3%. Sí. Del universo, ¿verdad? Porque vamos a decir que la obra es de 10 personas, entonces 7 son extranjeros, nacionales haitianos y 3 son dominicanos. El ingeniero, o sea, el maestro y la obra. O sea, la ley es inversa. Entonces el 70% es extranjero. Ajá, y el 30%. Exacto. Entonces, fíjate, eso no lo vemos. O sea, estamos violando la ley. O sea, más allá del tema migratorio, o sea, porque entonces hay que hacer una revisión donde tú puedas decir, primero, porque fíjate cómo en aquellos tiempos, sabiamente, por ejemplo, como tú decías, ¿qué hizo el gobierno? Sabiamente lo contrataba por Zafra. Ahí cumplía con su leyes migratorias, eran temporeros, transitorios por momento, como bien pudiera ser un sector construcción. Si tienen empresas que tienen proyectos que va a durar X tiempo, pues entonces pudiera negociarse con esos empresarios bajo responsabilidad de las empresas, con ciertos estatus de trabajo. Que sea renovable, etcétera, etcétera, que puedan volver a su país, porque fíjate que igual tú viajas a un país cualquiera o vienes a República Dominicana y puede hacer alguna jornada que no sea, verdad, que no sea permanente, y pudiera buscársele alguna salida, porque en la práctica, eso es lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuántos años hemos vivido luchando contra una realidad que nunca la vamos a alcanzar, porque esa es la realidad? O sea, entonces, al final del camino tú tienes los sectores porque si el haitiano o el extranjero que sea viene al país y no encuentra quien lo contrate, pues se va para su país. Evidentemente. Se va para su país. O sea, él permanece porque encuentra un patrono que lo contrata. Entonces, y fíjate que se ha hablado de esa alianza público-privada, donde los sectores, y ciertamente eso es lo que tiene que suceder. Los sectores tienen que sentarse seriamente, porque el problema migratorio no es un problema solamente del gobierno. No. ¿Entiendes? Es un problema de todos, y sobre todo el mayor diríamos, participante en el proceso es el sector empleador. Es el sector privado. Basilio, pero ¿por qué yo contrato un nacional? ¿Por qué yo contrato un extranjero bajo la condición de ilegalidad? Porque yo le pago menores salarios, Basilio. Porque yo le pago menores salarios. Recuerda ¿qué fue lo que pasó? Se abandonó la industria azucarera y se fue al área de la construcción.
porque bajo la industria azucarera era bajo contrato, desde su país bajo un contrato. Sin embargo, en una finca de aguacate del sur, yo tengo 20 haitianos y le pago lo que entienda y no están regularizados en ninguna parte. Se enferman, las parturientas van y paran en el hospital del municipio y todos seguimos tranquilos. Consumen lo que es la parte de salud, lo que es la parte de la comida y siguen mandando remesas para Haití. ¿Verdad? Como dicen, comen de noche, comen cualquier cosa y siguen mandando las remesas. Tú nada más tienes que ir a Caribe Tour, Basilio, para que tú veas las filas mandando remesas para su país. Pero mira, es que por eso el tema, Susana, el tema es muy profundo, amigos televidentes. Uno no fija posición a favor ni en contra de lo, diríamos, de si es anti-haitiano, si es pro-haitiano. No, porque no es el tema en el programa. No es el tema es mirar desde el punto de vista económico cómo este tema impacta de una manera directa a todos nosotros como ciudadanos, o sea, porque al final del camino, por ejemplo, fíjate, Susana, que tú planteas que el residual, o sea, ese efecto de salud, por ejemplo, cuando hay un evento, un accidente, cuando hay, por ejemplo, una parturienta, pues va a ese hospital del Estado. Ahora, ¿quién paga el hospital del Estado? El pueblo ¿Entiendes? dominicano es Exacto. quien paga impuestos. Claro. Basilio, pero de hecho, ahora que vuelves a mencionar el tema de los hospitales y el tema de las parturientas, como país, nosotros también estamos ante las naciones, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, nuestros números están por debajo. Basilio, para nadie es un secreto que el mundo ha erradicado la muerte materna. O sea, ya las mujeres no morimos de parto. Sin embargo, en el país todavía es un número considerable. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque estas mujeres cruzan de sus países por la frontera a parir en los hospitales fronterizos sin ningún cuidado médico o están en los cascos urbanos, van a los hospitales, a la maternidad, dan a luz sin ningún cuidado o en Los Minas o en la Altagracia y mueren, ¿verdad? O mueren ella o muere su hijo. Y los números, porque en medicina se trabaja por números, por estadísticas. Y por eso la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, dice que nosotros tenemos un alto índice de muerte materna en el siglo XXI. Y eso es un gran problema porque es que fíjate cómo nos queda esos efectos, cómo nos quedan a nosotros, porque entonces, de hecho, si te fijas, Susana, entonces hay un gran problema en el sistema de salud, porque vamos a suponer tú siempre aspiras a irte entonces, a ir migrando a unos planes de salud que te den a ti mayor garantía, porque es que el otro cada vez es más deteriorado, más deficiente por lo mismo. Entonces, al final, fíjate cómo todo eso tiene entonces un efecto que es directo hacia cada uno de los ciudadanos, y sobre todo lo que pagamos impuestos. Entonces, este tema migratorio, esto hay que verlo con mucha lupa y de manera amplia, porque no es solamente... Sin emociones. Sin heterotipos, Basilio, sin prejuicios, sin complejos, sino tal como es y cómo nos afecta desde el punto de vista económico. Claro que desde que tú tocas un tema como este, se te acusa de racista, se te acusa de todo lo que el otro quiera decir. Pero el problema es, Susana, que uno, por ejemplo, tú y yo que hemos ido a otros países, mira cómo son las reglas en esos países. Para todo el mundo. Para todos, entonces yo no entiendo por qué en nuestro país hay que andarle con rodeo a las cosas que están claramente establecidas. Lo que nosotros tenemos es que sentarnos a establecer reglas claras en base a esas leyes que tenemos ahí. O sea, porque si eres un indocumentado, eres un indocumentado. Ahora... Y no tiene derechos en ese país, no tiene derechos. Claro. No tiene derechos. Totalmente. Por ejemplo, nosotros hemos estado en países que incluso hay privilegios desde el punto de vista fiscal por ser extranjero, pero por mira, ser un turista. Mira, Susana, hay un dato y es importante que los amigos televidentes que nos siguen en las redes
observen este dato para que entendamos lo mal que estamos en estos temas, en estos procesos de regularizar. Fíjate que según una estadística que presenta la Tesorería de la Seguridad Social, nosotros tenemos un universo de 33.000 extranjeros, 33.200 extranjeros aproximadamente registrados en la Tesorería de la Seguridad Social. Sí, fíjate que cuando tú escuchas la cifra, por ejemplo, de nacionales solamente haitianos que tenemos en el país, sobrepasan el 1.000.000 de ciudadanos haitianos. Sin hablar de los venezolanos, sin hablar de los mexicanos, de los chinos, de los colombianos. O sea, entonces, resulta, diríamos, hasta alarmante que de ese universo de extranjeros que tenemos, solamente tengamos menos de 34.000 registrados. ¿Y los otros dónde están? Entonces, ahí viene el tema, Susana. De esos, el 49% son ciudadanos haitianos y prácticamente están divididos 50-50 entre mujeres y hombres. O sea que hay unos 17.000 que son unos 15.000 y pico que son ciudadanos haitianos. Fíjate que si tú hablas de que de 1.000.000, solamente de 1.000.000 de ciudadanos haitianos que están en el país, no importa su estatus, ¿verdad? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Que hay más. Y bueno, y no vamos a saberlo porque tampoco el censo está recogiendo esa estadística que debió de estar. Pero bueno, fíjate que tú decir que solamente tenemos 15.000 cotizando, entonces eso es alarmante porque ahí hay una gran responsabilidad del sector empresarial. Porque recuérdate que hay dos temas, o el otro universo que está es ilegal. O sea, porque si tú miras las estadísticas, tú dices, bueno, pero entonces, ¿cómo medir esto? O sea, si solamente tenemos 15.000 que están formalizados en la Seguridad Social y es difícil que no esté trabajando, porque a menos que no esté pidiendo en los semáforos, que tampoco son tanto estadísticamente, o sea, lo vemos mucho, ¿verdad? Porque se alotan en un semáforo y se notan, pero estadísticamente no son tanto. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿cuál es la cuota de responsabilidad? Primero, o tengo empleados, diríamos, regularizados que no lo estoy reportando en la tesorería. Ese es un elemento. O tengo el otro universo, son ilegales, y entonces eso también es violatorio a la ley. O sea, aquí hay que sentarse y sentarse responsablemente con los actores para que podamos establecer reglas de juego claras. Ayudemos al gobierno a que las decisiones que vaya tomando sean decisiones con un equilibrio apegado a las leyes, pero con un equilibrio. Porque si no, entonces fíjate que el gobierno está tomando decisiones, pero por el otro lado los actores, que son los que emplean, pues están entonces haciendo una práctica que es contradictoria a todo el ejercicio y a todo el esfuerzo que está haciendo nuestro gobierno. Alienta, Basilio, y esa parte, ¿verdad?, que está haciendo eso, alienta a que más ilegales entren al país, porque les garantizan empleo bajo las condiciones deplorables que se lo están garantizando. Como era que decía Alvarito, Ludovino. Nos vamos entonces al próximo segmento del programa, mis amigos.